el año en que Cristo murió entre las llamas. Nunca he creído que Jesús terminara de morir hace 2000 años. Nunca he aceptado que su muerte quedara circunscrita a un rincón de la historia clavada, como una mariposa disecada en una sola fecha de un mes de un año pasadísimo. Él, dicen los teólogos, sigue muriendo no solo por nosotros, sino en nosotros, encargados, según las palabras paulinas, de concluir en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Por eso este año para mí será ya para siempre el año en que Cristo murió entre las llamas, a través de la carne de este muchacho que se llama, no quiero decir cómo se llamaba, Álvaro Iglesias, y que el martes dio en Madrid su vida por salvar a 3 desconocidos. Una nota de este periódico decía ayer que en esa muerte Álvaro ha honrado a la ciudad de Madrid. Yo creo que mucho más, ha honrado a la condición humana, ha honrado a la juventud entera. Quiero confesar que, aún sin haberle conocido, se me han llenado de lágrimas los ojos viendo su fotografía, contemplando su pelo largo e imaginando la cazadora de cuero que se quitó antes de entrar valientemente en las llamas y la moto que dejó sobre la acera, pensando que las vidas de quienes estaban en peligro valían infinitamente más que una motocicleta. He llorado porque siento vergüenza. ¿Cuántas veces habré mirado yo con desdén a muchachos como él, que atraviesan tal vez las calles estruendosamente con sus motos ruidosas y sus 20 años desbordantes de vida? ¿Cuántas veces les habré juzgado vacíos y me habré sentido agredido por su vitalidad? ¿Cómo podría yo sospechar que tras sus melenas y sus ruidos había un corazón tan limpio y tan entero como para jugarse la vida por 3 desconocidos? Juro ante Dios que no volveré a hablar mal de los jóvenes. Una generación capaz de producir un solo acto como ese no puede estar corrompida, no está sin duda vacía. Y espero que nadie se escandalice si en este Viernes Santo me atrevo a hablar de él casi con las mismas palabras con las que hablo de Cristo. No sé siquiera si Álvaro tenía viva su fe, pero quien ama tanto, ¿cómo pensar que no estaba consciente o inconscientemente muy cerca de Cristo? Álvaro Iglesias celebró el martes pasado la mejor Semana Santa, tal vez del mundo. Me impresiona pensar que ha habido en la muerte de este muchacho el reflejo de 3 grandes características de la muerte de Cristo: libertad, gratuidad y salvación. La libertad de quien asume un riesgo sin que nadie le obligue o le empuje a ello. La gratuidad de quien lo hace no para salvar amigos o conocidos, sino a perfectos y totales desconocidos. La salvación de quien recibe la muerte a la misma hora en que 3 personas han huido, gracias a él, de las llamas. Si un hombre es capaz de realizar este triple milagro, es que no es cierta aquella afirmación de Nietzsche que decía que el hombre era un animal más descastado. En verdad que aquel primer Viernes Santo, el mundo es mucho más caliente de lo que nos imaginábamos. No es cierto que esté sembrado solo de violencias, de ambición de poder, también de amor y de amor en libertad. Me pregunto si tantos como buscan y gritan libertad se darán cuenta de que es precisamente el Viernes Santo la gran fiesta de la libertad, siempre que se entienda por ella no tanto el que nadie me maniate, sino el que yo no tenga maniatado mi corazón. La libertad es Jesús. Ningún otro ser humano la practicó y la vivió tan hasta el extremo. Fue en vida libre frente a las costumbres y los prejuicios de su tiempo. Fue libre ante su familia, ante los poderosos, ante sus enemigos y ante sus amigos. Libre frente a los grupos políticos y libre en la dignidad de su trato a las mujeres. Su sermón de la montaña constituye el más alto canto a la libertad interior. Vino a liberar a los enfermos de sus enfermedades y a los pecadores de sus pecados.
expuso su mensaje dejando en libertad a sus oyentes. Nos enseñó a librarnos de los falsos dioses y de las falsas visiones de Dios. Era tan libre, ha descrito de Kock, que hasta en sus gestos y actos parecía un creador. Pero fue libre sobre todo en su muerte. Qué tremendo error si creemos que murió por casualidad. Qué cortedad de visión si pensamos que le mataron sus enemigos o que cayó bajo un cruce de circunstancias históricas hostiles. Jamás hubo en la tierra un acto más libre que esa muerte, afirma Karl Adam. Y hasta nos basta asomarnos a los documentos que nos hablan de él para descubrir cómo se encaminó, consciente y voluntariamente, a la muerte con más decisión y conciencia de la que 20 siglos después, este muchacho, imitador suyo, se quitaba la cazadora y penetraba en las llamas asesinas. Jesús penetró en la muerte como se adentra un suicida en el mar, ha escrito un poeta, como un suicida que no quisiera quitarse la vida, sino darla a los demás. Por eso su vida fue toda ella un largo Viernes Santo. Por eso el Vía Crucis, el camino hacia el Calvario, empezó desde el día de su nacimiento. Nadie me quita la vida, dijo un día, sino que yo la doy por voluntad propia y soy dueño de darla y recobrarla. Y cuánta impaciencia, porque llegue sus horas. Con un baño tengo que ser bañado, y cómo me apremia el que se cumpla, exclama otra vez. ¿Es que no le gustaba la vida? ¿Es que a Álvaro no le hubiese gustado más estar haciendo esquí o pesca submarina cerca de su casa de Marbella? Afortunadamente, el hombre, todo hombre entero, es más largo y más ancho que sus deseos personales. Afortunadamente, existe este misterio que llamamos amor y que solo terminamos de entender cuando alguien da su vida por él, aquel viernes lejano, este martes pasado. En verdad que hoy me siento a la vez orgulloso y avergonzado de ser hombre. Orgulloso porque redescubro que el corazón humano es más ancho que la más ancha playa. Avergonzado porque los más nos pasamos la vida achicándolo para que pueda cabernos en una caja de caudales. No vayan a robárnoslo. Qué maravilla, en cambio, cuando, imitando a Cristo, alguien muere voluntariamente y por los demás. Recuerdo ahora aquellos 2 versos milagrosos en su sencillez, con que Gonzalo de Berceo describía la muerte de Jesús. Y sabiendo llegada la hora de partir, inclinó la cabeza y se dejó morir. No murió, se dejó morir, él que era rey y dueño de la vida y la muerte. Trato de imaginar ahora la muerte de este muchacho cuando, después de salvar a 3 personas, se sintió acorralado por las llamas que prendían ya en su carne. Seguramente le dominó el terror, pero también seguramente comprendió que su vida estaba ya más que llena y que él seguiría viviendo en los 3 salvados que respiraban ya en la calle. Tal vez pensó un momento en la moto que había dejado abandonada en la acera, en la caña que había quedado a medio beber en la barra de un bar. Tal vez descubrió que aquel espanto de las llamas era como un reclinar la cabeza. Sin duda, supo entonces que no moría solo. Supo que su amor al prójimo le había conducido hasta la misma muerte que aquel hombre Dios que 2000 años antes, y llevado por la misma locura de amor a los demás, inclinó la cabeza y se dejó morir.